Queremos darte gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar una vez más delante de tu presencia, donde podemos, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad, donde podemos, Señor, glorificar tu nombre, donde podemos honrarte, donde podemos, Señor, venir confiadamente delante de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque te paseas en este lugar, porque te paseas, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Señor Jesús, porque tú dices en tu palabra que donde hay 1, 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y tú estás en este lugar, Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás, Señor, en medio de nosotros, y por eso hoy te adoramos, por eso hoy te glorificamos, por eso hoy te entronamos, Señor, por eso hoy rendimos adoración, por eso hoy rendimos gloria, por eso hoy rendimos, Señor, todo nuestro ser delante de ti, y como iglesia nos unimos, Señor, para adorarte. Como iglesia nos unimos para glorificarte. Como iglesia nos unimos, Señor, para darte el honor y darte toda gloria. Como iglesia, Señor, como hijos tuyos nos unimos, Señor, para darte a ti la honra, para darte a ti toda gloria. Señor, tú eres merecedor. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres precioso. Señor, eres grande y glorioso. Y te bendecimos y te glorificamos a ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. Así que los invito para que estén en pie y vamos a adorar y alabar el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos a ti, oh Dios. Queremos ensaltarte. Queremos glorificarte, Jesús. Gracias, oh Dios. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, Mi enfermedad sanaste. mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Sí, oh Dios, exaltamos tu nombre. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, al gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás.
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Tú eres digno, Señor. Te declaramos que tú pronto volverás, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Vamos a decir, pronto volverás, pronto volverás. Decláralo, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Adora a Cristo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Porque tú eres precioso, Señor. Porque tú eres hermoso. Y hoy, Señor, pedimos que seas tú el que haga llover sobre nuestras vidas. Que haga llover sobre nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, el que hace, oh Dios, la obra. Eres tú el que hace, Señor, maravillas. Eres tú, Señor, el que hace cosas grandiosas. Y por eso hoy, oh Dios, por eso hoy te damos gracias. Por eso, Señor, te bendecimos. Nos deleitamos en ti, Señor. Gracias, Señor. A llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Sí, Señor. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre
quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu gloria sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Señor, tú eres el que está sanando hoy, tú eres el que está restaurando, Señor. Por eso te damos gracias, Jesús. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Una vez más. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. ¿Cuánto lo creen? Dale fuertes aplausos al Señor si así lo crees. Sí, oh Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, porque nosotros creemos en ti, Jesús. Aleluya. Te adoramos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven a este lugar de tu presencia, desde tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti. Dile, creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesús. Adoramos a ti. Solo tú eres merecedor, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra. precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria. recibe Toda la honra. precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en ti, en mí. Pues sí, Señor. Creemos, Señor, lo que estás haciendo en nuestra vida, porque tú te estás moviendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú te estás moviendo, Señor, en este instante. Tú te estás moviendo, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Tú te estás moviendo sobre tus hijos. Tú estás moviéndote, Señor, en sus vidas. Tú estás sanando en esta mañana. Tú estás restaurando sus vidas, sus mentes, sus corazones. Eres tú el que está obrando, Dios, y quien te impedirá, solamente tú lo haces. Por eso hoy queremos darte gracias por lo que estás haciendo en este momento. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe adoración. Con tus propias palabras adora el que vive. Con tus propias palabras adora el que vive. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú estás obrando en mi vida.
Gracias porque tú estás obrando en nuestro corazón, porque tú estás obrando en mi mente. Dile, Señor, gracias por lo que estás haciendo, porque tu mano no se ha cortado, Señor, para moverte, Señor, en mi vida a favor nuestro. Dale gracias, Señor, y dile gracias por tu presencia en mi vida. Gracias porque eres tú el que te mueves en este lugar, y gracias porque eres tú el que hace las cosas maravillosas. Te bendecimos, Señor, como iglesia, y te damos todo el honor y toda la honra en esta mañana. Aleluya, gloria a su nombre. Regálale fuerte ese aplauso, Señor. Te bendecimos, Jesús, y te alabamos a ti. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida. Por favor, tome asiento y miremos este video. Bienvenidos al Centro de Fe y Esperanza La Calera. De acuerdo al Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, le presentamos las recomendaciones que debes tener al permanecer en este recinto. El distanciamiento de 2 metros, la desinfección de tus manos, uso adecuado y permanente del tapabocas antes, durante y después del servicio, permanecer en el mismo lugar desde el inicio hasta finalizar la reunión, seguir las orientaciones de la señalización dispuesta, uso adecuado de agentes de desinfección, diligenciamiento de encuestas de autodiagnóstico y otros contemplados en el presente protocolo. De usted depende que se pueda desarrollar y dar cumplimiento a cada una de estas orientaciones. Al finalizar el servicio, salir con precaución y distanciamiento social, evitando aglomeraciones en los espacios dentro y fuera del establecimiento y momentos de compartir entre los fieles antes o después de los servicios. Nos alegra contar con su asistencia y esperamos sea bendecido en abundancia. Estas son las recomendaciones del Centro de Fe y Esperanza La Calera de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bueno reunirnos. Quiero enviar un saludo especial a las personas que nos siguen por las redes sociales. Que Dios les continúe bendiciendo, esperando que esta palabra que en esta mañana se va a dar llegue profundamente a sus corazones y restaure sus vidas. Los niños, por favor, pueden salir a la escuela dominical. Van al segundo piso. Los jóvenes ya están acá, ¿cierto? Bueno, los jóvenes, para los que no sabían, tenemos aunque hemos venido avisando cada 8 días, ¿no? Hay una actividad, una caminata que van a ir. Allá también va a haber interacción, palabra, de todo. Va a ser algo bien, bien bonito de parte de Dios. Entonces, si alguno de ustedes, de los jóvenes que vienen a este primer culto, quieren ir a acompañar, bien pueda. La iglesia da un refrigerio. Se había dicho que deben llevar almuerzo, pero si no, el joven aguanta mucho. Entonces, con el refrigerio que tienen, yo creo que con eso pueden. Entonces, si algún joven, hay 4, dice Lucho. Entonces, hay 4 más acá. Dicen, para si alguno de los jóvenes que están acá quieren ir, ahí están esperando, van a salir apenas. Entonces, allá hay Lucho, como mayor de edad, como abuelito, ancianito. Ya hay 45, entonces, ya, para poder entrar él, si no, tiene que quedarse. Bueno, listo, entonces ya saben, ¿no? Si alguno quiere ir, entonces puede hacerlo. También, hermanos, como les he venido anunciando, nuestra misión tiene bien distribuido en el país y en el mundo directores. La Biblia le llama presbítero, así le llamamos también nosotros. Nosotros también tenemos un presbítero aquí como zona de Cundinamarca y Bogotá. En este caso Cundinamarca para nosotros es el pastor Gerardo Cote, que hoy tenemos el gusto de tenerlo por aquí. Pastor, pueda por acá y nos da la palabra y un saludito a los hermanos. Amén, gloria a Dios. Un aplauso al Señor por la vida del pastor. Gracias, Pastor Jorge. Gloria a Dios, un saludo para todos ustedes, para los hermanos que están en las redes también y los amigos que están en la sintonía a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios. Bueno, un saludo una vez más al Pastor Jorge, la pastora Miriam, a Jeffrey, la familia, todo el equipo ministerial, que Dios los bendiga. A los que nos hemos conocido por unos años, ¿cierto? Tenemos algunos amigos de muchos años. Bueno, hermano Carlos, somos amigos hace tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, y otros hermanos. Damos gracias a Dios por todo. Saludos del pastor Armando Arboleda,
presidente de la Misión Panamericana. Ustedes lo conocen también. ¿Cuántos lo conocen al pastor Armando? Bueno, gloria a Dios. Bueno, damos la gloria a Dios por todo. Y bueno, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Vengo con el hermano Rubén Rivas. Póngase en pie. ¿Cuánto le da la bienvenida al hermano? Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, gracias a Dios por todo. Bueno, esta iglesia lleva muchos años, gloria a Dios. Yo recuerdo que ha pasado unas luchas tremendas. Cuando una campaña, me acuerdo que estaba el pastor evangelista John Jairo Cano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hermano Carlos se acuerda. Bueno, los que llevan mucho tiempo, que le iban a pegar al predicador, tocó sacarlo por allá. Eso fue tremendo en el tiempo del pastor Peralta. Pero gloria a Dios que la iglesia sigue acá, y le está diciendo al pastor Jorge que gracias a Dios esta ha sido una iglesia muy firme, muy sólida. Y ahora la veo más firme, más sólida, y eso es para la gloria de Dios, y Dios ha usado a los pastores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Me alegra que la iglesia está fuerte, está creciendo, y eso es muy importante. Las iglesias pasan luchas, pasan temporadas, pasan dificultades, pero dice la palabra que de todas estas adversidades Dios nos ayuda. Quiero compartir con ustedes el tema, la iglesia, el pueblo que determina el carácter y destino de una nación. La iglesia, el pueblo que determina el carácter y destino de una nación. Aún de ese tema hice un folleto que después el pastor puede hacérselo llegar a ustedes, a cada uno. Bueno, pero sacamos de ese tema, de ese folleto, algunos aspectos, pero ante todo es un mensaje bíblico. La iglesia, el pueblo que determina el carácter y destino de una nación. Es muy importante entender, hermanos, que dice Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor le habló a sus discípulos, que fue la iglesia inicial que Él empezó a formar. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Está edificando su iglesia. Para el Señor Jesucristo, lo más importante que hay en esta tierra no son las minas de diamantes del África, ¿cierto? No son las minas de oro de Venezuela, ni el petróleo, que tienen grandes yacimientos petroleros por 200 años. Los que están aquí, que son de Venezuela, levanten la mano, ¿cierto? Siempre hay venezolanos, Dios los bendiga. Venezuela tiene reservas petroleras para 200 años. No son esas minas de esmeraldas que hay en Colombia, que son también tan valiosas. Lo más valioso para el Señor Jesucristo somos nosotros, su iglesia. Pero diga gloria a Dios. Entonces es muy importante entender que la iglesia es muy valiosa para Dios. Es tan valiosa que Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Él no derramó su sangre por un partido político, ¿cierto que sí? Por una gran multinacional, sino que Él derramó su sangre para que nosotros dejáramos el pecado, dejáramos de estar con Satanás, y ahora sigamos a Cristo. Él nos amó hasta la muerte y entregó hasta su última gota de sangre. Por eso lo amamos también hasta la muerte. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Y le agradecemos porque Él nos ha hecho un pueblo muy especial. Y es importante que usted y yo entendamos eso. Somos un pueblo muy especial. Ahora, muchas veces nosotros ignoramos lo que somos en Cristo, ¿cierto? La importancia que nosotros tenemos para un país, para nuestro país. Por eso quiero decirles lo siguiente: la iglesia cristiana determina el carácter y el destino de un país.
¿Qué quiere decir? Si la iglesia es débil, las naciones serán débiles. Si la iglesia es una iglesia que no es testimonio, los países irán a la derrota. Usted puede ver cómo Dios bendijo, por ejemplo, Alemania cuando Martín Lutero tradujo las Sagradas Escrituras al idioma alemán. Usted nota cómo las Sagradas Escrituras que empezó a predicar Martín Lutero trajeron un cambio tremendo a Alemania. Empezando que la gente no sabía ni leer y escribir, pero a través de la traducción de las Escrituras la gente dejó el analfabetismo, ahora sabían leer y escribir, producto de la influencia de un siervo de Dios que se llamó Martín Lutero. La gente se empezó a educar, la gente empezó a estudiar, y entonces la ignorancia se fue. Ese abuso de los reyes que habían en esos tiempos de Alemania, estamos hablando más o menos del año 1500 en adelante, o antes y después, ese imperio de los reyes que tenían un poder absoluto sobre la gente y que empobrecían a los pueblos, eso se acabó porque la palabra de Dios empezó a fluir y la iglesia del Señor empezó a ser un testimonio. Históricamente podemos hablar de muchos casos cuando la iglesia se ha levantado y las naciones han sido bendecidas. Por eso Dios quiere que la iglesia en Colombia se levante a favor de este país, pero que entendamos nosotros que somos clave, una pieza clave para que Colombia no caiga en la oscuridad, en las tinieblas, en la maldad, en la destrucción de los hogares, en la destrucción moral. La iglesia es muy importante, por ejemplo, porque dice que la iglesia es la sal. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, ¿para qué es la sal? La sal la usaban en la época antigua para que los alimentos no se descompusieran, ¿cierto que sí? Cuando no había la refrigeración. La sal impide que se descompongan los alimentos. Lo mismo cuando hay una iglesia viva, una iglesia consagrada, una iglesia llena del Espíritu Santo, los países no se corrompen. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, que la iglesia del Señor es un factor para que los países no se descompongan. ¿Cuándo? Cuando la iglesia es una iglesia que es un testimonio. Y esa iglesia es tan influyente que afecta aún a los que hacen las leyes para que no hagan leyes corruptas. Se necesita gente en el Senado de la República para que no hayan leyes, por ejemplo, como la que aprobaron hace unos pocos días, donde se le prohíbe a los padres disciplinar a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan eso? Es decir que, claro, aparentemente buscaban que no hubiera maltrato y abuso de los niños, pero en sí lo que estaban negando es que los padres ya no tienen autoridad para corregir sus hijos. Entonces son leyes que parecen como que quieren guardar a los niños, pero en realidad lo que quieren es desautorizar a los padres. ¿Cuántos me están escuchando? Leyes pro aborto, leyes contra la familia, ¿cierto? La reforma que se está haciendo tributaria, donde quieren empobrecer más a los colombianos, mientras el Estado cada vez tiene más poder y más recursos económicos. ¿Pero por qué sucede eso? Porque falta esa iglesia que dé testimonio para que no haya corrupción en Colombia. Esa iglesia que es consagrada al Señor, que es una voz profética, que es un factor de influencia. Es muy importante entender eso. La iglesia es sal que impide que la sociedad se corrompa. Tenemos una iglesia, o bueno, el Señor tiene una iglesia a través del Ministerio de Misión Panamericana en Melgar. Entonces, esa iglesia ha sido una bendición. Entonces llegaron unos vecinos nuevos allí. Y entonces, pues, claro, los cristianos hacemos un poquito de ruido, pero es un ruido santo. Gloria a Dios. Entonces los vecinos nuevos vieron que los hermanos en el domingo en la mañana hacían los cultos y le dijeron los nuevos vecinos a los del barrio, no, tenemos que sacar esa iglesia hace mucho ruido, tenemos que sacarla de ahí, porque imagínense esa iglesia ahí, ese ruido que hacen los domingos. Y los vecinos, ¿sabe qué le dijeron? Ni se les vaya a ocurrir, porque desde que llegó esa iglesia aquí a este barrio, ya no hay robos, ya no hay drogadictos, ya no hay crimen. Desde que ellos llegaron, todo cambió para bien. No queremos que los saquen a ellos.
Entonces los nuevos vecinos dijeron, ay, ¿cómo así? Se dieron cuenta que la iglesia no es solo un grupo de gente religiosa, sino que es una iglesia que produce transformación, que la gente cambia. Cuando nosotros establecimos la iglesia donde estamos pastoreando, era horrible esa calle, era algo tremendo, pero desde que la iglesia se estableció allí, el ambiente empezó a cambiar, la bendición de Dios empezó a llegar, porque donde está la iglesia de Dios, allí está la bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el Señor dice que somos la sal, es decir, somos influencia. Es importante entender que la iglesia influencia para bien, y donde está la iglesia tienen que haber cambios. Es decir, la maldad no puede tomarse la ciudad, no se puede tomar el barrio, no se puede tomar la nación. Pero recuerde que la palabra del Señor dice que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Cuando sencillamente somos cristianos del culto del domingo, cuando somos religiosos y solo tenemos, digamos, una tradición, mas no estamos viviendo la palabra de Dios, dejamos de ser influencia. Y a veces los cristianos empiezan a dar mal testimonio, y los inconversos dicen, sí ve, y cristiano, sí ve, y cristiano, y empiezan a hablar mal del evangelio, y empiezan precisamente a tratarnos mal. ¿Por qué? Por nuestros malos testimonios. Es tiempo que nosotros demos buen testimonio, que paguemos bien, digamos, cuando estamos en un lugar en arrendamiento, paguemos el arriendo. Pues es obvio, ¿cierto? Pero hay a veces cristianos que la gente dice, no, a ellos no les arriendo porque no pagan el arriendo, porque no son responsables. Muchas veces nos piden una recomendación para un trabajo. Y a veces yo lo pienso varias veces para recomendar a alguien, porque muchas veces los cristianos no se portan bien en el trabajo. Y entonces la gente le viene a uno a decir, usted no me lo recomendó, y a uno le da vergüenza muchas veces. ¿Por qué? Porque recomendamos a esa persona, consideramos que era una persona honesta y se portó mal en el trabajo. ¿Cuántos me están escuchando? Porque la iglesia está dejando de ser sal, la iglesia se está volviendo a veces un grupo de gente religiosa, pero hemos dejado de decir la verdad, hemos dejado nuestro compromiso de ser honestos, de ser íntegros, y por eso es que muchas veces se habla mal de las iglesias, se habla mal hasta de los predicadores, se habla mal de la iglesia cristiana, porque hemos dejado de dar testimonio. Por eso es muy importante que entendamos que somos esa sal de Dios y que tenemos que tomar esa posición de cristianos, porque en segundo lugar nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, dice la palabra que la luz se coloca en un lugar alto. Usted ve que aquí los bombillos no están en las paredes ni en el piso, están en el techo, porque ahí alumbran todo el auditorio. De la misma manera, Dios ha puesto a su iglesia en Colombia para que la luz de Dios a través de la iglesia alumbre. ¿Estamos de acuerdo? Primero, a través del testimonio. Cierto, dice la Biblia que el Señor Jesucristo es la luz del mundo, pero también Él nos ha hecho luz del mundo, porque tenemos a Cristo. Cada cristiano es como un faro de luz, porque está conectado con Dios. Dios quiere que nosotros demos luz, que donde nosotros lleguemos, las tinieblas huyan. ¿Cierto que sí? Yo recuerdo un hermano que trabajaba en una empresa, un hermano cristiano, y entonces cuando él estaba en la empresa estaban hablando de inmoralidad, porque hoy en día en las fábricas hay tanta inmoralidad, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, tanta corrupción, y entonces hablaban de sus cuentos, de sus historias, de lo que hacían, pero cuando estaba el hermano ahí, un hermano de nuestra iglesia decía, no hablemos porque ahí está el cristiano. Así tiene que ser, que cuando usted llegue a un lugar, usted no cuente los mismos cuentos que ellos dicen, las mismas cuestiones de doble sentido, sino que cuando usted esté ahí, la gente diga, cuidado, porque ahí hay un cristiano verdadero, y su luz, la luz que Dios le ha dado, alumbre donde usted está. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La iglesia tiene que ser influencia y tiene que ser luz. Es decir, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, la gente dice, ojo, esta es una persona de respeto, esta es una persona con la cual uno no puede estar jugando en cuanto a cuestiones de mentiras, de fraudes, de robos, de inmoralidad, porque es una persona honesta, porque donde está su testimonio alumbra. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo está el testimonio? ¿Sabe que hay casos de cristianos en las cárceles? Porque se dejaron enredar por malos negocios, se dejaron enredar por cuestiones ilícitas y hoy están en la cárcel. Qué triste es eso, ¿cierto que sí? No debe ser así. Tenemos que ser sal y ser luz. Ahora,
La iglesia se influencia por su buen comportamiento, pero también dice la palabra en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que ser luz también es hacer buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Otra vez diga, buenas obras. El pueblo cristiano tiene que caracterizarse porque hace el bien a la comunidad. Es decir, no solo es encerrarnos en nuestro amado templo y en las cuatro paredes, sino que tenemos que mirar cómo servimos a la comunidad. ¿Cierto que sí? Cómo servimos a los necesitados, cómo ayudamos a la gente que necesita ayuda. Cuando hubo una crisis tremenda en Bogotá, que estaban apedreando y quemando los CAIs, ¿cuántos recuerdan eso? Que estaban quemando los CAIs, estaban enloquecidos, tremendo los jóvenes sobre todo, y eso fueron impulsados por ciertos ideólogos para que protestaran, hicieran desmanes tremendos. Claro, nosotros como vivimos allá, aquí con nuestro hermano Rubén y muchos que vivimos allá, como iglesia oramos, y ¿qué hacemos, Señor? Entonces Dios me dio el texto de que nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación, y Dios nos dio una idea. ¿Cuál fue la idea? La idea era, y aunque habían los encerramientos y todo esto, pero nos reunimos 50 hermanos aproximadamente, fuimos al CAI y preguntamos qué se necesitaba: pintura, se necesitaba lámparas, se necesitaban cables, todo eso. Y entonces unos hermanos hicieron la lista de qué necesitaba esos CAIs para restaurarlos. Cuando usted entraba a esos CAIs parecía entrar en la boca de un lobo, algo terrible. Los habían destruido, habían roto los vidrios, los habían incendiado. Eso era terrible, eso era algo muy feo. Pero Dios nos guió a ir a los CAIs y en primer lugar empezar a orar, a cantar alrededor de los CAIs, y luego a empezar a lavar las paredes, a quitar los grafitis que habían puesto en contra de la policía y a colocar la luz y a pintar y a lavar. Gloria a Dios. Pasaban los muchachos vándalos y nos trataban mal y decían: ustedes cómo pueden servir a esos malvados. Bueno, decían unas palabras terribles. Ustedes cómo pueden, cómo pueden servir a ellos. Rechazaban lo que nosotros estábamos haciendo, pero lo que nosotros estábamos diciendo es que el mensaje del evangelio es un mensaje de servicio, es un mensaje de reconciliación, y que estamos para servir a unos y a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La policía quedó asombrada, decían: pero ustedes, nos miraban los directores de los CAIs, decían: pero ustedes, porque es algo raro, ¿cierto? Que una comunidad vaya allá a ayudarlos a ellos cuando todo el mundo los está persiguiendo. Recuerdo que en el CAI que me correspondió, esto llegó a trascender porque tuvo que ir allí uno de los altos generales, y el general preguntaba: ¿ustedes por qué hacen esto? Entonces le decíamos: esto es el testimonio de la iglesia cristiana, amamos nuestra ciudad, queremos el bien de la ciudad. Es decir, que la ciudad y el país necesita que la iglesia se levante y haga el bien. Y sabe una cosa, todos esos CAIs que se restauraron, logró algo maravilloso. Llegó hasta el ministro de Defensa, llegó hasta el presidente de la República, uno de esos CAIs en el barrio de Las Ferias. Esto produjo algo en el mundo espiritual. Y llegó a que fuimos a la comandancia de policía, y el comandante de la policía de Engativá recibió la palabra del Señor, recibió al Señor Jesucristo, y muchos de la policía recibieron a Cristo porque les predicamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces lo que quiero decir es que la iglesia tiene que hacer el bien. Hay un libro muy famoso que se llama Si Jesús fuese alcalde, no sé si algunos lo conocen. Y el libro básicamente se expresa diciendo que la iglesia tiene que hacer el bien a la comunidad. Entonces imagínense eso. Se dice que en Colombia somos más o menos 10 millones de cristianos. Bueno, digamos que somos 5 millones, ¿cierto que sí? Pero yo le pregunto, si 5 millones de cristianos le hacemos el bien a la comunidad, ¿cierto? Ayudamos, por ejemplo, a las escuelas, a los colegios, vamos y pintamos los CAIs, limpiamos los parques, hacemos labor con los niños que necesitan esa ayuda, servimos a los ancianos, buscamos en Dios que nos dé ideas para servir a la comunidad. Le digo una cosa: si 5 millones de personas cristianas se dedican a hacer el bien a Colombia, pregunto, ¿Colombia sería la misma?
No, porque Colombia cambiaría cuando esos 5 millones de cristianos decidamos hacer cosas buenas por Colombia. ¿Cierto que sí? Aún cosas tan sencillas como arreglar los parques, como colocar centros de rehabilitación de drogadictos, fortalecer el trabajo con ancianos, ¿cierto que sí? Promover los colegios cristianos. Es decir, si la iglesia, por ejemplo, se reunieran 10 familias y dijeran, vamos a ayudar a este joven para que estudie en la universidad, y esas 10 familias ayudaran a ese joven para que estudiara. Si una familia cristiana dijera, hoy en día los gays quieren adoptar los niños, pero hoy los cristianos no quieren adoptar los niños. Si algunas familias cristianas o muchas familias cristianas dijeran, los cristianos evangélicos vamos a ser los líderes en adopción de niños en Colombia. Le digo, ¿Colombia cambiaría o no cambiaría? Lo que les quiero decir es que la iglesia tiene que dejar de ser pasiva. Sí hay que orar, sí hay que predicar, sí hay que discipular, pero la iglesia tiene que servir a la sociedad. Y cuando la iglesia sirva a la sociedad cambiará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que salir de las 4 paredes del encierro que nos dice, quédate en casa, quédate en casa. Necesitamos empezar a ejercer ese servicio y el país cambiará. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es muy importante. Primera de Timoteo 3:15, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia, columna, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que dice la palabra de Dios es que la iglesia tiene la verdad de Dios, porta la verdad de Dios, proclama la verdad de Dios y defiende la verdad de Dios. Es decir, que la iglesia tiene una labor educadora, una labor discipuladora, una labor en la cual Dios nos ha hecho depositarios de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia defiende la verdad, la iglesia enseña la verdad, la iglesia comparte la verdad de Dios. Está en la Biblia la verdad. Pero Dios quiere que nosotros enseñemos esa palabra a la sociedad. Por eso el Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, dijo el Señor, que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que las fuerzas militares necesitan enseñanza de la palabra de Dios a través de los cristianos? ¿Ustedes creen que los educadores de Colombia necesitan que se les enseñe también, aunque son educadores, pero que ellos tengan principios bíblicos para poder orientar bien a las nuevas generaciones? ¿Ustedes creen que las familias en Colombia necesitan aprender la verdad de Dios para que los esposos sean verdaderos esposos? Para que las esposas sean verdaderas esposas y madres, y para que los hijos sean gente de bien. ¿Ustedes creen que la familia en Colombia necesita la verdad de Dios? ¿Sí la necesita o no la necesita? Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los llamados a llevar esa verdad de Dios a las familias? ¿Quiénes son esos llamados a llevar la verdad de Dios en los medios de comunicación, a los empresarios, aún a los gobernantes y a todos los habitantes? ¿Quiénes son los que tienen ese tesoro que se llama Biblia? ¿Quiénes son los que tienen ese tesoro de la palabra de Dios? ¿Quiénes son? La iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia. Cada cristiano tiene que ser un discipulador. Es decir, que cada cristiano debe ser discípulo y discipulador. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha dado su palabra para que enseñemos la palabra de Dios. Por ejemplo, puede alguien hacer un taller, un seminario, principios bíblicos para el éxito empresarial. ¿Usted cree que en la Biblia hay principios para el éxito empresarial? Por supuesto. Principios bíblicos para fortalecer la familia. Le pregunto, ¿usted cree que en este libro hay fundamentos y enseñanzas para familias sólidas? ¿Sí o no? Dígame sí o no.
¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar esa posición que Dios nos ha dado como iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y llevar la palabra de Dios, la verdad de Dios a la nación. Tenemos que discipular la nación. Alguien dijo que si la iglesia no disipula a la nación discipulará a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estamentos de gobierno, de medios de comunicación, en la parte de la situación de familia, ya lo dijimos, la educación, todos los estamentos tienen que ser permeados por la enseñanza de la palabra, y por eso Dios lo ha puesto a usted allí, para que usted lleve la enseñanza de la palabra de Dios. Somos palabra profética porque tenemos la Biblia, y Colombia, al escuchar la verdad de Dios, podrá cambiar. Pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. El libro de los Efesios capítulo 1 versos 22 y 23 nos dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es maestra porque enseña la verdad, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos sus ojos, somos sus pies, somos sus manos. Es decir, somos los ojos del Señor para ver la necesidad que hay. ¿Cierto? Somos su boca para hablar la palabra que sana, que salva, que restaura, la palabra de Dios. Somos sus pies para ir a donde están los necesitados, y somos sus manos para restaurar a la gente que está deteriorada. ¿Usted sabía eso? Entonces, donde va la iglesia, está yendo el Señor. Donde la iglesia ministra, está ministrando el Señor. Somos las manos del Señor para restaurar, para levantar a los caídos. Somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo se moviliza por muchos lugares: en las cárceles, en los colegios, en las universidades, en las casas, en todo lugar. Cuando vamos llevando esa esperanza, restaurando, llevando ese mensaje de Dios, restaurando a la gente, estamos cumpliendo como cuerpo de Cristo. Pero usted sabe que cuando una persona tiene inmóvil, digamos el 10% de su cuerpo está mal. Si una persona tiene el 30% de su cuerpo paralizado, está peor. Pero si una persona tiene el 50% paralizado de su cuerpo, está muy enfermo. ¿Cierto que sí? Ahora, usted sabe, según las estadísticas, ¿cuál es el porcentaje de personas activas en las iglesias? Algunos dicen que a lo sumo llegan a ser el 20%. O sea, que en las iglesias funciona un 20% de la gente en el servicio, o sea, como cuerpo de Cristo funciona, y un 80% está inactivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la iglesia del Señor está en muchos momentos enferma porque solo un 20% funciona. Ahora, ¿cómo estaría una persona que solo le funcione el 20% de su cuerpo? ¿Está bien o está muy mal de salud? Está mal porque solo le está funcionando el 20%. Entonces, amados hermanos, tenemos que dejar la pasividad. Tenemos que ser ese cuerpo que va donde está el necesitado, ese cuerpo que se moviliza a favor de los perdidos, ese cuerpo que hace el bien, pero no es ese cuerpo que está pasivo, que está inmovilizado, que está paralizado. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, no una iglesia pasiva, que solo escucha y escucha y escucha, pero no hace el bien. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú funcionando en el ministerio que Dios te ha dado, en los dones que Dios te ha dado, en las habilidades? ¿Solo te conformas con venir el domingo a la reunión? ¿Estás haciendo el bien? ¿Estás representando a Cristo en tu empresa, en tu oficina, donde tú trabajas, donde tú vives? ¿Estás siendo esa voz de Dios? ¿Estás siendo esos pies de Cristo, esas manos del Señor? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. ¿Y qué pasa? El mal va avanzando. Cuando la iglesia es pasiva y solamente piensa que es reunirse y no hace el bien, el mal se va tomando los países. ¿Cuántos me están escuchando? Pero si la iglesia hoy se levanta a hacer el bien como cuerpo de Cristo, Colombia puede cambiar.
Colombia puede cambiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, la palabra del Señor nos dice quién es la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice que es la iglesia? La iglesia, dice el Señor, que es un linaje escogido. Es decir, es gente selecta, seleccionada por Dios, gente importante en el reino de Dios. Es tan importante que dice la palabra que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Dice que somos embajadores. ¿Cuántos se consideran embajadores? Ahora, cuando un embajador, haciendo un paréntesis acá también de ese linaje escogido, cuando un embajador llega a un lugar, él representa al reino o al gobierno. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, ¿es una persona importante o no? Por supuesto, porque él representa a más de 350 millones de personas. Representa al país más fuerte del mundo. Entonces esa persona representa ese país, es decir, tiene una dignidad, tiene un empoderamiento. Esa persona vive como lo que es un representante digno de su gobierno. Yo quiero decirle que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, usted representa el reino de los cielos. Es decir, que usted ha sido empoderado por Dios con autoridad. Usted representa al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Donde usted está, hay autoridad porque usted representa al Señor Jesucristo. Por eso hay que representarlo dignamente, ¿cierto? Que la gente diga, ¿qué persona es esta? Es su estilo de vida es tan especial. Es una persona tan de buen testimonio. Porque dicen, vemos a Dios en él, porque representa ese reino. Dime una cosa, ¿cómo estás representando al Señor? ¿Qué piensan los vecinos de ti? ¿Estás dando una buena impresión de lo que es el reino de Dios? Eres un embajador. Donde tú estás, representas al Señor. Quizá tú estás en una universidad, en una empresa, donde todos son ateos, donde todos son inconversos. Tú eres el representante de Dios, el embajador de Dios en ese lugar, y Dios te quiere respaldar sobrenaturalmente. Asume eso y tómalo en el nombre de Jesús. Dice el versículo que somos un real sacerdocio, es decir, somos sacerdotes de Dios donde quiera que estemos, un real sacerdocio. Es importante entender que somos sacerdotes, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes. Hay personas que se sienten muy mal, ¿cierto? Ustedes recuerdan, se acuerdan una canción, bueno, los más antiguos, y me perdonan, una canción un poco grotesca, que decía, una canción cristiana, que decía, una llaga podrida era mi vida, y botado en la basura, tú me encontraste, y me diste tu mano y me rescataste. Es decir, que eso éramos antes, éramos algo desagradable, pero ahora somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nadie se sienta inferior, nadie se sienta atribulado, sino diga hoy, yo soy sacerdote de Dios, Dios me ha puesto para hacer bendición. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios por el pueblo. Hoy los cristianos ofrecemos oración por el pueblo. ¿Cierto que sí? Oramos por la gente para que sea restaurada. Bueno, es importante entender que la iglesia es la asamblea de gobierno que Dios ha establecido. Cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, estaba pensando en un cuerpo poderoso que se llama su iglesia. Ahora, esa palabra que él usó, la palabra iglesia, cuando él dijo, edificaré mi iglesia, ¿cierto? Ustedes recuerdan que el Señor lo dijo allí en Mateo capítulo 16, ¿cierto? Dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos recuerdan esa palabra que el Señor dijo? Entonces es importante entender que el Señor dice que su iglesia es una iglesia que es triunfadora, es triunfante. Entonces dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Pero resulta que esa palabra iglesia
es una palabra griega que es la palabra eclesia. Esa palabra eclesia en el tiempo del Señor Jesucristo ya existía. En las ciudades griegas había una asamblea de gobierno que se llamaba la iglesia o la eclesia. Era una asamblea que tenía mucha autoridad en la ciudad, porque esa ciudad, esa iglesia o esa eclesia del griego, que era la asamblea de gobierno, o sea, cuando el Señor Jesucristo pensó en la iglesia, pensó en un cuerpo de gente de autoridad, es lo que quiero decir. ¿Sí me hago entender? Gente que ejerce autoridad. ¿Usted sabía que la iglesia del Señor en la tierra ejerce autoridad de parte de Dios? ¿Ustedes sabían que la iglesia es autoridad delegada de parte de Dios? Porque el Señor dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. ¿Usted cree que eso es autoridad? Llame usted a un senador de la República y póngale un endemoniado. Dígale, honorable senador, saque estos demonios de esta mujer. ¿Lo puede hacer? Traiga usted bueno, con mucho respeto, al presidente de la República. Dígale, señor presidente, libere a este endemoniado. ¿Lo puede hacer? Le queda muy difícil, ¿cierto? O llame usted a los grandes empresarios, en Colombia y dígales que hagan eso. No, esto no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no son parte de esa iglesia, que es la autoridad que Dios ha dado, que ejerce autoridad espiritual donde quiera que esté. ¿Sabe por qué muchas veces los países son abrazados por la brujería? Porque la iglesia no se levanta y reprende esos demonios de brujería. Los venezolanos que están aquí no me dejan mentir. Ustedes se han dado cuenta que Venezuela fue arropada por la santería. ¿Es así o no es así? Digan sí o no, hermanos. Bueno, porque estamos aquí hablando la verdad. Yo sé lo que pasa en Venezuela, hace muchos años vamos allá. ¿Sabe qué pasa? Cuando la brujería toma un país, los países se arruinan. Por eso dice la palabra, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Pero ¿qué pasó con los cristianos venezolanos? Dejaron que se entrara la santería y ya tenían también los demonios de las montañas del norte, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Y no lucharon contra eso. Entonces es importante entender que cuando la iglesia del Señor no ejerce autoridad, los brujos se toman los gobiernos. ¿Ustedes creen que estos personajes como el de Cuba en su tiempo y ahora el personaje que lleva y nadie lo tumban y dicen que no es muy inteligente pero no lo han podido tumbar? ¿Sabe por qué? Porque es que no solamente es él, son fuerzas demoníacas que los babalaos lo están apoyando, están haciendo sacrificios humanos, están haciendo brujería y no lo sacan así nomás. ¿Sabe por qué? Porque potestades demoníacas están trabajando a favor de ellos. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia perdió ese lugar, ¿cierto que sí? Dejaron que Satanás se tomara esos estamentos. Pero no pensemos solo en Venezuela. ¿Qué hemos hecho nosotros con la violencia en Colombia? ¿Qué hemos hecho nosotros con el narcotráfico en Colombia? ¿Qué hemos hecho nosotros con la corrupción en Colombia? La iglesia en Colombia ha estado dormida. No está ejerciendo esa autoridad, esa iglesia que ejerce autoridad, ¿cierto? Que dice que en el nombre del Señor echaremos fuera todas esas fuerzas satánicas. La iglesia se ha dormido. ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia se ha dedicado a muchas otras cosas, pero no hemos peleado la buena batalla de la fe por Colombia. No hemos ejercido la autoridad. Y como no hemos ejercido la autoridad espiritual, el diablo se ha ido tomando nuestro país. Le quiero decir que en los últimos años Colombia se ha deteriorado bastante. Se ha deteriorado a nivel de gobierno, se ha deteriorado a nivel de economía, se ha deteriorado también en cuestiones de cantidades de más hectáreas de coca, se ha deteriorado en situaciones también de destrucción de hogares. Colombia se ha deteriorado. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que echa fuera demonios? ¿Dónde está la iglesia que es influencia? ¿Dónde está la iglesia que es autoridad? La iglesia se ha dormido. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo quiero decirles, amados hermanos, que la iglesia tiene que volver a ser luz, la iglesia tiene que volver a ser influencia, la iglesia tiene que consagrarse, la iglesia tiene que buscar de Dios, la iglesia tiene que clamarle a Dios, la iglesia tiene que hacer el bien, la iglesia tiene que predicar el evangelio, la iglesia tiene que despertarse. ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios, diga tenemos que despertarnos. Oh, gloria a Dios,
Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y yo quiero decirte, quizá el enemigo te ha adormecido, quizá el enemigo te ha llenado de conformismo, sencillamente eres un cristiano conformista. Yo quiero decirte que los tiempos en los cuales estamos viviendo, no podemos estar conformistas, sino que tenemos que ponernos en la posición de ese ejército. La iglesia también es un ejército. La Biblia dice que nos coloquemos la armadura toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra los principados, contra las potestades. Realmente el problema es espiritual, más que social, más que económico, más que familiar. La lucha es contra el mismo infierno, contra el mismo Satanás, contra el mismo pecado. Pero la iglesia tiene que levantarse porque Dios quiere que seamos una iglesia llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, usted en la historia ve casos tremendos. Hubo un país que se llamó Rumanía. Cierto que sí, de ahí es un pastor muy conocido que se llama, ya murió, Richard Gurbrand. Lea esos libros de este autor cristiano. Y él escribe en sus libros cómo los gobiernos ateos los persiguieron. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la iglesia se debilita, llegan a los gobiernos gente atea, que cierra las iglesias, que persigue los pastores. Y yo quiero decir que Colombia se está acercando a eso. Colombia se está acercando a un gobierno ateo, a un gobierno que niegue las libertades de los cristianos. Ya lo estamos viviendo, los encerramientos que tenemos que pasar allí en la ciudad de Bogotá. Cuánto ha afligido al cristianismo. Hay iglesias que se han cerrado, hay iglesias que no han podido seguir porque la economía se ha estrangulado. La situación está fuerte, pero el Señor dice que peleemos la buena batalla de la fe. El hermano Gurbrand escribe en uno de sus libros que precisamente el gobierno era terrible y por 40 años el gobierno ateo, desde las escuelas y desde las leyes de la república, decían: Dios no existe, Dios no existe. Los pastores, incluido Richard Gurbrand, fueron a las cárceles ateas, las cárceles de ese gobierno ateo. Y era tanta la burla contra el evangelio que si el pastor en la cárcel le predicaba a alguien, lo llevaban y lo azotaban, lo golpeaban, lo toteaban, perdóneme la expresión, y volvía a la celda roto totalmente, derramando sangre. Porque cuando nosotros dejamos que el mal se tome al país, los primeros que vamos a sufrir somos los cristianos. Por eso escuche esta voz de alerta. No es tiempo de estar tibios, desapercibidos, religiosos. Es tiempo de ser sal, de ser luz, de ser el cuerpo de Cristo, de traer la gloria de Dios sobre Colombia. ¿Y qué pasó? Entonces 40 años sufrieron con ese gobierno ateo. Y los pastores en las cárceles, mire, voy a contarle algo que es muy feo decirlo, pero mire lo que hace cuando un gobierno y un país se aparta de Dios. En las cárceles les decían los de ese sistema ateo, les decían: bueno, pastores, vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Y entonces cuando celebraban la Santa Cena, perdónenme lo que les voy a decir, tomaban el estiércol, si me hago entender, y decían: aquí está el pan, aquí está el cuerpo de Cristo. Y los hacían comer sus propios excrementos. Y luego les decían, tomaban orines y les decían: aquí está la sangre de Cristo. Y los hacían comer excremento humano y los hacían beber orina humana, burlándose de Dios. ¿Por qué un pueblo llega a eso? Porque la iglesia no toma su posición como cuerpo de Cristo, como reyes, como sacerdotes, como embajadores, como sal, como luz. Es decir, no es solo decir soy cristiano, es ser verdadero cristiano e influenciar la sociedad. ¿Y qué sucedió? Dios, ya estoy concluyendo, Dios guió a unos hermanos que hablaran que la iglesia tenía que despertarse y orar. Y empezaron a orar, empezaron a clamar a Dios, empezaron a hacer la obra. ¿Y sabe qué sucedió? Dios envió un avivamiento. Colombia necesita urgentemente que venga un avivamiento que transforme este país. Solo Dios puede
darle un buen futuro a este país. Y eso está en los cristianos, que lo busquemos, que nos metamos con Dios. ¿Qué sucedió? Ellos clamaron, oraron y sucedió un milagro grandísimo. De un día para otro ese gobierno ateo cayó. Hubo un golpe. Bueno, Dios usó circunstancias y cayó ese gobierno. Y durante 40 años les habían dicho que Dios no existía. Y en la plaza pública central de Budapest habían más de 200,000 personas que al ver el milagro se arrodillaron en la plaza pública y gritaron: Dios existe, Dios existe, Dios existe. Por décadas les habían dicho que Dios no existía, pero ahora Dios había tumbado ese sistema ateo porque el pueblo empezó a hacer sal, empezó a hacer luz. El pueblo de Dios se metió con Dios, entendió que eran reyes, que eran sacerdotes, que eran intercesores, cumplieron su labor y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Y sabe que eso no solo afectó a Rumanía. Ustedes recuerdan hace unos 30 años atrás, esto es histórico. Ustedes que saben de la historia, recuerdan que hace aproximadamente 30 años cayó un famoso muro que se llamaba el Muro de Berlín. ¿Cuántos recuerdan eso? Era una línea al lado oriental, donde no se podía predicar el evangelio, donde había una restricción tremenda. Pero cuando el pueblo se arrepintió, Dios tuvo misericordia y ese muro se cayó y entraron los misioneros y entraron las iglesias y hubo un gran avivamiento en toda la Europa oriental porque el pueblo del Señor tomó su lugar. Amados hermanos, por favor les digo, tenemos hoy más que nunca ser verdaderos siervos de Dios, verdadera iglesia del Señor, ser sal, ser luz, ser testimonio, porque está un país en juego, un país en juego. Vamos a orar en este momento, pongámonos en pie por favor. Señor, te damos las gracias, Padre, te damos la gloria, Padre. Te exaltamos, te bendecimos. Ahí donde está, levántese y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, Padre. Señor, gracias, 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 gracias. Oh, Sarababacoro Bayanda. Amados hermanos, yo no he venido aquí a tratarles mal. No he venido aquí a que ustedes se sientan mal, pero sí les quiero decir, amados hermanos, Dios nos está llamando a estar en lo que Dios quiere que estemos, que no estemos en la indiferencia, que no estemos buscando solo nuestros propios intereses, que no estemos desapercibidos, sino que es tiempo de tomar ese lugar que Dios nos ha dado de hijos, aleluya, de reyes, de sacerdotes, de ministros del Señor, ser sal, ser luz. Si estás en la pasividad, si estás en la tibieza, vuelve al Señor, dile: Señor, perdóname Señor, porque he dejado la vida de oración, porque estoy llevando una vida tibia, porque estoy llevando una vida sin compromiso, porque estoy llevando una vida sin meterme con Dios. Hermanos amados, cuando usted va por las carreteras, cuando usted va por esas calles, usted ve esa cantidad de vecinos del vecino país, van muchas veces descalzos, van muchas veces con niños y van en una procesión buscando una nueva vida. Y entonces yo me acuerdo del Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que si ellos no se volvían a Dios, entonces serían dispersados por todas las naciones. ¿Cuánto ha sufrido Israel? Porque Israel ha sido duro y han tenido que ser dispersados, han tenido que ser muertos. Cuando Hitler mató 6 millones de judíos, ha habido tanta desgracia, tanta pobreza, porque cuando una nación no se vuelve a Dios, cuando un pueblo no se vuelve a Dios, lo que viene es juicio. Amados hermanos, volvámonos hoy a Dios, busquemos hoy a Dios, clamemos hoy al Señor, llenémonos de la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahí donde usted está, empiece a orar, dígale: Padre, ayúdame, ayúdame Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sanda. Dígale: Señor, ayúdame a tomar esa posición de verdadero siervo de Dios. Si tú te metes con Dios, si tú cumples esa labor que Dios te ha dado, hermanos, Dios tendrá misericordia de este país. Dios levantará Colombia y la pondrá por cabeza de naciones. Oh, Sanda. Padre, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, Señor.
Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera la pasividad, echamos fuera el conformismo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona el pecado oculto, Señor. Perdona todas aquellas cosas que impiden que tú te glorifiques en nuestras vidas. Padre, en el nombre santo, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ahí donde tú estás, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, ayúdame a volver a ese camino tuyo. Ayúdame a darte la honra y la gloria. Y aquellos que quizás están aquí y no han recibido al Señor Jesús, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, pero tienes que volverte a Dios, tienes que buscar a Dios, y Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, pero tienes que meterte con Dios, tienes que volverte a Dios. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, si buscare mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, gracias, gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de nosotros. Señor amado, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos por la iglesia en Colombia. Hagamos una oración, unos minuticos, por la iglesia en Colombia. Señor, oramos por la iglesia en Colombia, oramos por todo tu pueblo en Colombia. Señor, gracias porque en estos días ha habido mucha oración, ha habido mucho clamor. Hoy oramos por la iglesia en la costa, hoy oramos por la iglesia en el sur, Padre. Oh Padre, oramos por tu iglesia en el oriente, en el occidente. Levanta esa iglesia gloriosa, esa iglesia poderosa. Señor, oramos por tu iglesia. Levanta esa iglesia que te da la gloria, esa iglesia que te alaba, esa iglesia que te sirve, esa iglesia que te glorifica. Señor, gracias, gracias por esa iglesia. Oremos por la iglesia, porque nosotros somos una expresión de la iglesia, pero la iglesia está en todo el país, está en todas las naciones. Señor, oramos por las diferentes denominaciones, oramos por tu iglesia, Señor. Padre, que tu iglesia no sea apabullada, que tu iglesia no sea avergonzada, sino que tu iglesia se levante. Levanta, levanta, Padre, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, Padre. Una iglesia que te glorifica en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Empiece a clamar, empiece a clamar, empiece a orar. Señor, restaura tu iglesia en Colombia. Si sabe hablar en lengua, soba para ore. Restaura, restaura, restaura tu iglesia. Levanta esa iglesia gloriosa, Padre. Padre, los que se han apartado, restáuralos. Señor, los que se han abandonado tu palabra, levántalos. Restáuralos, Señor. Restáuralos, Señor. Los que han vuelto atrás, los que se han desanimado, Padre, tú los restaures. Rogamos que tú restaures a tu iglesia, que tú restaures a tu iglesia, porque hay mucha iglesia que se ha deteriorado, hay mucha iglesia que se ha apartado. Restaura, restaura, restaura en el nombre de Jesús, y damos la gloria a Dios. Empieza a darle la gloria, Padre. Gloria, gloria, gloria. Levante sus manos y dele la gloria a Dios. Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Y alabasaya. Oh, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sé sano en el nombre de Jesús. Si has estado enfermo, los que están enfermos, reciban sanidad. Los que han estado enfermos y están en sus casas, sea sano ahora. Vaya, recibe sanidad. Por su llaga fuisteis vosotros curados. Vaya. Toda enfermedad espiritual también se va toda enfermedad espiritual, toda ruina económica se va, toda situación de derrota se va, y declaramos la gloria del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dele gloria a Él. Oh, gloria a Dios. Dios, gloria a Dios. Gloria. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Dios nos llama cada día a despertarnos, a saber quiénes somos, tomar autoridad. Qué buena es su palabra. Bueno, los bendigo una vez más a todos. Vamos a disponernos a otro acto bien bonito entre la obra de Dios, un acto muy
sublime también y tiene que ver con la economía. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a darle al Señor lo que Él ha puesto en nuestros corazones y lo que su palabra primeramente dice. Entonces, así que vamos a estar ofrendando. Tome su ofrenda en la mano, presentémosla a Dios y oremos delante de Él, sabiendo de que Él es un Dios poderoso. También, antes que nada, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta ocasión por primera vez y queremos hacerle una invitación que nos acompañe un momentico a la parte de allá afuera. Hay una hermana que se va a acercar a ustedes, quiere charlar un momentico con ustedes, entonces pueden acompañarla ahí está, un momentico solamente, quieren charlar algo con ustedes, entonces por favor, no se demoran mucho. Vamos a estar orando entonces. Padre Celestial, qué bueno es, Señor, estar cerca de ti. Qué bueno, Señor, es bendecirte a través de la economía. Señor, y damos porque estamos agradecidos contigo. Porque, Señor, tuyo es el oro, tuyo es la plata. Y lo que tenemos es tuyo y es porque tú nos lo has dado, Señor. Porque el día que tú quieras, cierra, Señor, la bendición. Pero en agradecimiento, Señor, a toda la bendición que tú dispensas por medio de tu palabra, Señor, hoy, Dios mío, damos de lo tuyo, Señor. Damos de lo recibido de tu mano en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, por eso ofrendamos, por eso damos primicias, por eso damos contribuciones, Señor, diezmos, y porque tú, Señor, eres un Dios fiel con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú bendices al dador alegre. Con alegría, hermano, empiece a ofrendar. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Gloria a Dios. Quiero darle un anuncio juvenil. Como ya he anunciado al comienzo, los jóvenes salieron a un paseo, pero ayer estuve reunido con ellos por la tarde y como también le hemos venido anunciando, confiando en Dios, creo que es el 25, se me escapa la fecha ahora, el antepenúltimo domingo de mayo, van ellos a ir a estar en los termales de Huasca. Entonces vamos a apoyarlos. ¿De qué manera? Dentro de 15 días se va a hacer la actividad que voy a nombrar. Dentro de 8 días vamos entre todos a recoger, ellos van a hacer una especie de arroz con pollo para venderlo. Sí, anoche lo retamos, ayer tarde, para que fueran a venderlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar esta vez en cuanto a las ventas de arroz con pollo? Ellos se van a acercar a usted y, hermano, colabóreme con uno, con dos. ¿Sí? Ellos mismos van a manejar esto. Pero lo que sí vamos a hacer es que lo vamos a apoyar. Dentro de 8 días hacemos esta actividad. En los 3 cultos vamos a recoger, hay hermanas que le van a ayudar, entonces vamos a recoger para arroz con pollo. Se va a recoger el arroz, el pollo, etcétera. Si dentro de 8 días hacemos esa, para dentro de 15 días, entonces se estará vendiendo arroz con pollo acá. Entonces se resolvió hacerlo bien favorable, 8.000 pesos, muy barato. ¿Sí? Toda la bioseguridad se va a manejar, como sabe que manejamos eso siempre, el hermano Josué nos colabora mucho con eso, se va a manejar con toda bioseguridad. El plato se va a llevar a las casas forrado, tapado, bien sellado. Entonces, por favor, si alguien quiere ayudarnos también a vender, la idea es hacer eso para que ellos puedan estar en aquella actividad allí en Huasca. Entonces, también van a salir, es un sábado donde van a ir ellos allá a pasear. Pues posiblemente yo también voy con ellos, no a pasear, también a estar y una actividad espiritual. Para los que no fueron a los bautismos, impactamos. Yo el otro día fui, ¿sí? Mi hijo, Pastor Jorge, estuvo el otro día acá, vino por mi esposa. A propósito, los que no saben, mi esposa ya regresó. Entonces, fuimos y a la gente me decía, usted es el pastor que vino ayer, ¿cierto? Qué cosa tan bonita, dijo. Porque allá iban, de hecho alguien me dijo, y bueno, pues quizás esté viendo la hermana, pastor, no vayan allá porque allá van chamanes, van brujos a maldecir eso. Yo, pues nosotros vamos a bendecirlo, ¿sí? Y ese señor allá, el administrador, quedó impactado, dijo, ¿qué cosa? Oiga, eso me gustó, dijo. Yo sí, aquí viene una gente rara a echarle cosas allá a eso porque a la mamá tierra, dicen ellos. Pero ustedes vinieron y la verdad, le gustó. El Señor le gustó. Dijo, esos trajes blancos, dijo, y yo pensé que ustedes no iban a meter por el agua amarilla, ustedes se metieron allá. Dijo, porque es que yo le dije, ese es el poder de Dios. Hermanos, vamos en avanzada. Ya un pastor también me llamó de la zona que quiere ir a hacer los bautismos allá.
Entonces yo le dije, claro, hermano. Entonces, hermanos, mire cómo estamos impactando. Y lo que el pastor pues nos ha venido enseñando, Dios ha sido muy bonito en estas 3 charlas. Se las perdieron, hermanos. Todas 3 han venido de una forma articulada. Pero la verdad, pastor Gerardo, gracias por dejarse usar y por Dios glorificarse en medio de su pueblo. Entonces los bendigo, hermano. Dentro de 8 días estaremos recolectando para el arroz con pollo para los muchachos. La idea es vender 100 platos, ¿sí? 100 platos lo van a vender a 8.000 pesos. Y vamos a, yo sé que vamos a recoger, que eso es muy dadivoso, entonces vamos a recoger todo eso para luego dentro de 15 días hacer el arroz. Y si pueden vender más, ojalá vendamos 150 platos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a, también todo normal esta semana y demás. Oremos y entonces salimos, los bendecimos desde ya. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por tu bendición durante este día, Señor. Gracias porque tú eres fiel, gracias por la visita, Señor, del pastor Gerardo, del hermano que vino con él. Bendecimos, Señor, la familia presbiterial de este sector, la pastora Marta, a sus hijos, Señor, el pastor Gerardo, a su iglesia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, oh Dios. Te pedimos que te glorifiques, que obres cada día en nosotros, mi Padre. Señor, tú eres fiel y tu palabra cada día nos va impulsando, nos va guiando, Señor, hacia los propósitos tuyos. Ahora, Señor, en tus manos entregamos nuestras vidas. Gracias, mi Señor, la gloria es tuya. Bendice a tu pueblo, Señor, a los amigos y todos aquellos que nos vieron por las redes sociales. Señor, derrama bendiciones hasta que sobreabunde, primeramente espiritual, en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Entregamos, Señor, este servicio en tus manos y la vida de mis hermanos y todos los oyentes, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones.